Muy buenos días tengan todos ustedes. Es un gusto nuevamente podernos conectar a esta transmisión del indicadornoticias.com.mx. Pues como ven, continuamos aquí con la cobertura especial que estamos haciendo sobre las elecciones al Poder Judicial. Buenos días, Fernando. Buenos días. Es bonito estar aquí en el Día del Trabajo trabajando. Exacto. Para que vean que nosotros sí No trabajamos. se crean, no, tuvimos esta oportunidad y precisamente a veces las agendas se aprietan y qué mejor que aprovechar un día inhábil para que ustedes puedan disfrutar de una buena entrevista y nosotros darles un poquito de información y seguirle dando esta cobertura, esta campaña atípica Atípica, como lo decíamos, como lo Fernando. decíamos, efectivamente, precisamente qué mejor que el conocimiento y para darle poder al pueblo y que sepan ahora sí que por quién votar y quiénes están detrás de esa boleta, porque ni fotos ni nada, ni muchas veces ni los ubican y ahí van a estar casi 30, 60 nombres en una boleta y que ustedes no sepan, pues al menos uno de ellos, pues que lo vayan conociendo, ¿no? Claro, y ahorita tenemos el gusto de tener la presencia de aquí de uno de los candidatos que viene para magistrado en materia penal. En lo personal, se los digo, es un amigo de hace muchos años, lo considero amigo de la familia. Es el licenciado Carlos Martínez García, con el que amablemente nos abrió el espacio, nos viene a platicar un poco de quién es Carlos Martínez, para todos los que nos están escuchando, todos los seguidores del indicadornoticias.com.mx, sepan, primeramente, Carlos, ¿de dónde viene? Buenos días a todos los que nos escuchan. Gracias a ti, Ever, por el espacio que permites para comunicar con la gente, ¿no? ¿Quién es Carlos Martínez? Soy una persona, nací aquí en Chihuahua hace 57 años ya. Soy abogado por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Antes de eso soy esposo, soy padre de familia, tengo 3 hijos, 2 jóvenes, una adolescente. Decía, soy abogado por la licenciatura en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Soy doctor en Derecho por esa misma universidad. Tengo una especialidad en justicia para adolescentes. Tengo los créditos concluidos de un máster internacional en sistemas penales comparados que hace algunos años impartió la Universidad de Barcelona aquí por conducto de algunas instancias estatales. Y también realicé un curso de formación para formadores en la reforma penal que se implementó en América Latina y en Chihuahua eh, hace cerca de 19 años, en el 2007. Ok. Ese es Carlos Martínez. Soy una persona como cualquier otro chihuahuense que trabaja, que sigue estudiando por necesidad del trabajo, que convive con su familia, que de vez en cuando se emplea también en la casa, ¿no? Para hacer algunas actividades cotidianas. Yo bromeo mucho y digo que barro, trapeo, pinto, limpio aires, compongo algunas tuberías. Hay que hacer de todo. Una persona, digamos, común. Bastante común, bastante común. Carlos, fíjate que, como decía mi buen compañero aquí, Fernando Serna, estas elecciones, lo hemos dicho y en cada entrevista lo seguimos repitiendo, son unas elecciones atípicas, unas elecciones que nunca hemos tenido el gusto de llevarlas a cabo, que creo que mucha gente a lo mejor todavía no está acostumbrada, que tiene que, más bien, todavía no lo asimila, que vamos a ir a votar por personas juzgadoras, que la verdad, si cuando son candidatos a una presidencia municipal, a una gobernatura, que es una sola persona por la que tienes que ir a votar. Aquí creo que son cientos de Así es. aspirantes y este espacio es para que ustedes puedan darse a conocer, para que sepa la gente en qué opción es el más viable. Y lo decía yo en otras entrevistas, a nosotros nos gusta mucho tener aquí en nuestro espacio a personas que realmente conocen la materia, conocen el trabajo dentro del Poder Judicial. Y por ahí voy con la pregunta, ¿cómo llegó Carlos Martínez al Poder Judicial? ¿Qué fue lo que lo inspiró para decir, yo quiero ser magistrado o quiero hacer una carrera dentro del Poder Judicial? Mira, mi ingreso más bien mi primer contacto con el derecho es medio especial. Yo inicialmente me sentía muy atraído por la carrera de filosofía eh, y por la docencia. A mí me encanta la docencia, disfruto mucho la docencia actualmente. Eh,
cuando curso mis últimos semestres en bachillerato me llama mucho la atención. Siempre me ha gustado la historia, siempre, en particular la de México, y me llama mucho la atención algunas cuestiones que tienen que ver con la ley. Se da el factor de que justo el año que yo egreso de la escuela secundaria, cambia el esquema de la escuela normal del Estado, Ujú. y te exigen el bachillerato pedagógico. Órale. Entonces yo decido ir al bachillerato y luego optar por alguna otra carrera. La filosofía no paga, no se come de la filosofía. Y había necesidad de buscar una carrera que te diera algún ingreso, ¿no? Entonces mi plan inicial era estudiar docencia para que esto me sirviera como colchón económico para poder hacer la carrera por la que optar. Cuando se da este cambio en la normal, pues decido irme directamente a Derecho. Influyen sin duda algunos factores que son de mi vida personal. Hay algún hecho que voy a tocar muy por encima, por respeto a quien se refiere. Hay un evento en mi familia en el que perdemos a uno de mis hermanos. Y a mí me parece muy complicado entender lo que es el proceso entonces. Ujú. Y me llama mucho la atención la forma en que mi madre, en paz descanse, enfrenta este proceso, ¿no? Y tiene que andar en las cuestiones legales. Y de alguna manera te sientes, en ese momento, claro, te sientes impotente para poder ayudar y para poder entender. Esa fue una situación. No sé si fue la definitiva o no, pero aparte del contexto, yo crecí en una de las colonias más populares de Chihuahua en un tiempo, y también en la que se daban algunos fenómenos que tienen que ver con elementos, con factores delictivos, ¿no? Yo crecí y hasta mi edad adulta estuve viviendo lo que es la colonia Villa, la Villa Vieja, no la Villa Nueva, que son dos colonias distintas, alguna gente no lo sabe. Y te encuentras con algunas situaciones que te van llamando la atención porque no sabes cómo enfrentarla, ¿no? Quizá esto fue lo principal. Pero yo me voy a la carrera de Derecho en un ánimo de conocer y de entender los procesos penales. Sí. No he egresado, apenas egreso, perdón, de la facultad, cuando una muy buena amiga me invita a trabajar fuera de la ciudad, en el Juzgado Menor Mixto de Meoc, Chihuahua, como secretario del juzgado. Repito mucho esto porque me parece interesante. Era una época en la que a la gente no le interesaban mucho los puestos en el Poder Judicial. Una razón muy sencilla. No eran bien pagados. No eran bien pagados entonces. La desgracia para el Poder Judicial es paradójico. Empieza cuando los sueldos empiezan a ser decorosos. Entonces algunos ojos de fuera empiezan a voltear hacia el Poder Judicial y empiezan a ser atractivos los puestos para gente de otros ámbitos, ¿no? Yo retomo, inicio en el Juzgado Menor Mixto como secretario. Al poco tiempo soy titular de ese juzgado, y es muy especial porque como secretario yo estaba encargado por el Ministerio de Ley, era también oficial notificador y ministro ejecutor, además de secretario. Se queda acéfalo el juzgado y me quedo también en funciones de juez. Entonces, pues era todo, era ¿no? todo, ¿no? Era Hasta que todo luego en sacaba ese copias. momento. Sí, pues, no teníamos ni conserje, imagínate un juzgado pequeño, ¿no? Aquí. Ahí viene el juez barriendo, ¿no? Casi. Y de ahí paso a Delicias, a un juzgado penal como secretario. Luego me invitan la licenciada Rosicela Jurado Contreras, que era entonces magistrada de la sexta sala penal. Me invita a participar en un concurso que ella realiza para buscar un secretario. Y tengo la fortuna de quedarme en la sala. Permanezco allí cerca de 7 años. Luego me invita a trabajar el magistrado Miguel Medina Perea de la séptima sala penal. Presumo de haber trabajado y de haberme formado con dos de los mejores magistrados que ha tenido el Poder Judicial del Estado. Fíjese, a todos los que nos acaban de sintonizar y a los que nos siguen en esta transmisión, como les hemos dicho, siempre tratamos de traer personas que realmente sí traen la camiseta dentro del Poder Judicial, y qué mejor que tener a un posible candidato, a un posible magistrado, pues que empezaron, digamos que desde abajo, que no son improvisados. Por eso nos gusta mucho tener este tipo de apertura a los candidatos, para que ustedes lo conozcan y sepan cómo dirigirse a las casillas. Estamos a un mes. Estamos ya Es día primero a un mes, hoy, o sea justamente que a un mes. estamos exactamente a un mes, Fernando, para que la gente vaya a votar. No, y de hecho, considero importante, o sea, que recalques esto, porque ahora que la carrera judicial ya no es obligatoria como tal,
pues ahora sí estamos hablando de que ahora ya no es una obligación, pero es un prestigio, ¿no? O sea, estamos hablando de que sí, o sea, puede ser que haya dentro de lo que cabe gente que pueda cumplir su papel sin carrera judicial. No estamos diciendo que, o sea, que al final de cuentas, como nos encanta decir a nosotros los abogados, ¿no? Dura lex dura, o sea, la ley es dura y si tú la estudias, independientemente vas a saber cómo aplicarla. Pero también está ese plus de que, bueno, pues la persona que yo quiero para el cargo, pues que tenga una experiencia ya al respecto, ¿no? Es como cuando uno hace una entrevista de trabajo, tú te vas por la persona que tenga experiencia en la rama. Y qué mejor que, ahora sí que gente en el Poder Judicial que tenga ya experiencia en el Poder Judicial. Claro, claro, es lo que decíamos. Carlos, pues no podemos dejar de hacer esta pregunta. Se la hemos hecho a todos los candidatos y creo que tú no vas a ser la excepción. Vemos que esta elección es atípica, como lo hemos venido diciendo. ¿Tú cómo ves estas elecciones? ¿Es favorable que este tipo de puestos sean del escrutinio de la ciudadanía o lo ves mal? Yo creo que, como tú dices, esa típica es polémica, pero es muy interesante y puede empoderar a la gente. Se habla muy poco de cómo eran los procesos para la selección de personas juzgadoras antes de esta reforma. Yo te puedo decir que era muy difícil llegar a las magistraturas, ¿no? Y siempre necesitabas tener un vínculo político para poder hacerlo. Desafortunadamente, eso es cierto. El nepotismo que tanto se ha mencionado en el Poder Judicial, tanto en el federal como en el local, ha estado presente durante muchos años. Decía yo en una plática que tuve hace unos días que prefiero las cosas no en blanco y negro, sino con matices. Hay cosas que necesariamente tienen que ser desterradas del sistema de justicia. Y hablo concretamente de los procedimientos para seleccionar personas juzgadoras, porque están muy cerrados. Yo ponía como ejemplo los concursos de 2014, el concurso de 2018, que llamaron entonces, con mucha razón, el cochinero judicial, ¿no? Yo soy integrante del Foro Colegio de Abogados de Chihuahua y nosotros denunciamos públicamente ese proceso y pedimos que se transparentara el mismo, que se publicitaran los criterios que se utilizaron, porque muchos buenos perfiles quedaron fuera en esa ocasión. Y luego viene el concurso de 2023, que ni concurso fue como el de 2014, porque formaron una comisión y dijeron, ellos van a decir quiénes son quienes deben estar para la elección de magistrados. Entonces, sí ha sido polémica, es atípica, pero es atípica porque no es una real contienda electoral. ¿En qué sentido? Yo no puedo como candidato, que me encantaría hacerlo, salir y refutar y desmentir algunas cuestiones que se están diciendo por otros candidatos. Algunos se presentan con una experiencia que no tienen, o se presentan alegando perfiles que realmente no cumplen o no llenan. Esto también la hace atípica. Segundo, no puedo, como lo hace cualquier persona que va buscando ocupar un puesto público por elección, ir a las calles, imprimir materiales gráficos, plantarme en un crucero con un grupo de gentes que me apoye, identificarlas con mi color. No puedo convocar a un evento en el que vaya un número significativo de gentes. No puedo rentar espacios. O sea, no puedo ir a plazas públicas. Es una candidatura sin ser una candidatura. Es una candidatura sin ser una contienda electoral, diría yo. Porque no puedo contender contra quienes como yo buscan ser magistrados penales. No puedo discutir con ellos sus ideas, salvo en la plataforma que proporciona el Instituto Estatal Electoral, pero no puedo hacerlo en vivo y en directo, y tampoco puedo hacer propaganda para publicitarme y exponer cuáles son mis ideas, cuál es mi perfil, cuál es mi trayectoria y cuál es mi experiencia. Retomo lo que decía Fernando, la experiencia. Yo creo que es imprescindible la experiencia. Justo con motivo de este proceso, revisaba algunos archivos que tal vez sería interesante comentarte enseguida, no sé si tengamos que ir a una pausa. No, adelante. Bien, sí. Revisaba un artículo que publiqué en 2011. Insisto, yo siempre he salido a medios. Me gusta salir a medios y defender lo que es la función judicial, censurar lo que está mal. Creo que somos los primeros obligados porque somos quienes mayor conocimiento tenemos de lo que ocurre dentro del Poder Judicial. Por más que algunas veces me hayan visto mal, ¿no?
No faltó quien me dijera, pero ¿por qué patea la casa que le da de comer? No, no la pateo. Estoy tratando de limpiarla, de lavarla y de exponer dónde hay que poner teja nueva, dónde hay que pintar, dónde hay que cimentar y cuáles puertas y ventanas hay que reparar. En 2011 yo escribí un artículo que se tituló y se publicó en varios diarios del Estado además, que titulé ¿Quiénes juzgamos? Ujú. En ese entonces yo comparaba el trabajo de un juez con el trabajo, hablando de experiencia específicamente, con el trabajo que hacen los médicos. Y decía, y tengo claro, que son tareas muy distintas y los bienes que se cuidan en una y otra profesión son distintos, ¿no? Claro. Pero yo les decía que es imprescindible que quien juzga tenga experiencia, además de la formación. Y la experiencia te la da la vida y te la da los años, nos guste o no. Ujú. Y desde luego la tarea o el trabajo concreto que va realizando. Yo les decía que así como un médico, por el solo hecho de haber egresado como médico de la carrera de medicina, vamos, no empieza de inmediato por sí a realizar cirugías, no empieza de inmediato, creo, que antes hay una etapa en la que se está preparando acompañado de la mano de otros con experiencia, no empieza a tratar enfermedades graves y demás, y que difícilmente alguno de nosotros, alguna persona, confiaría a ponerse en manos de un cirujano que acaba de egresar de la carrera de medicina y seguramente preferirá aquel que tiene experiencia, Sí. aquel que ha intervenido en múltiples ocasiones, que tiene un prestigio como buen médico, y creo que lo mismo ocurre en el caso de nosotros los jueces. Nosotros no estamos llamados a cuidar la salud de las personas, ni la vida de las personas, pero sí estamos llamados a cuidar los derechos de la gente, a cuidar su libertad, por ejemplo, en materia penal, que es lo principal, el principal valor en materia penal. Si no tienes libertad, difícilmente hay manera de que puedas gozar de otros derechos y te puedas desenvolver como ser humano. Es lo mismo con nosotros. En materia penal, además, la forma de valorar la prueba se basa en lo que los abogados llamamos la sana crítica. ¿Qué es la sana crítica? Nosotros tenemos que valorar los hechos, decir la verdad judicial, lo que para los jueces se demuestra o no, con base en las máximas de experiencia, en las reglas de la lógica y en el conocimiento científico. Pero la experiencia es valiosísima e imprescindible. Difícilmente vas a poder entender algunas situaciones que se dan en determinados contextos sociales cuando no has tenido cierta experiencia, ¿no? Claro. Rápido, sí, ahí te cedo la palabra. No, está bien, está bien. Adelante, adelante. Yo no voy a hablar. Oh, ya ves. Habíamos estado con otros candidatos, tuvimos la oportunidad de estar con magistrados que van para magistrados civiles, para magistrados laborales, pero la pregunta también para todos los que no conocen o no están inmersos en esta carrera, digamos, o en el conocimiento de lo que hace un magistrado, ¿qué es un magistrado penal? ¿A qué se dedica un magistrado penal? Y sobre todo, ¿por qué quieres ser magistrado penal? Mira, cuando tú cuando una persona va a enfrentar un proceso penal, cuando, como luego dicen, lo consignan ante el juez, así dice la gente, ya no hay consignaciones en realidad, cuando un ministerio público lleva a una persona ante un juez, a un proceso penal, vamos, el primero que conoce es un juez, Sí. un juez penal. Ese juez va a escuchar a las partes, va a escuchar qué dice el ministerio que cometió la persona que es imputada o acusada de un delito, a quien se le atribuye que realizó un delito, ¿no? Va a escuchar si quiere hacerlo a la víctima del delito, que dice haber sufrido ese delito, va a escuchar a sus abogados. Esto a partir de 2007 se hace, porque antes no era así, se hace en una sala de audiencias con entrada libre al público. Quien quiere conocer un proceso penal no tiene más que ir al edificio del Supremo Tribunal de Justicia y anunciar que quiere ir a una sala, va a determinada sala e ingresa a presenciar. Esto se hace de manera directa gracias a este nuevo sistema de enjuiciamiento que tenemos. El juez penal los tiene que escuchar. El juez penal toma decisiones, quizá la más relevante siempre es la sentencia. Claro, además del si impone o no prisión preventiva, si deja a alguien en prisión o no, mientras se lleva a cabo el proceso. Pero todas esas decisiones que toma un juez penal pueden generar inconformidad en alguna de las partes.
a ver, yo soy acusado y no me parece correcto lo que decidió el juez, o yo soy quien sufrió el delito y no me parece correcto lo que decidió el juez, o yo soy su abogado y no me parece correcto. Ujú. Cuando eso ocurre, la persona que esté inconforme con la decisión tiene el derecho de impugnar, de manifestar su inconformidad por los conductos legales, obviamente, y entonces esa decisión la va a revisar un magistrado penal. El magistrado penal, básicamente, creo que esto lo dice de manera muy sencilla, se encarga de revisar, de analizar las decisiones que toman los jueces penales dentro de un proceso penal para determinar si la decisión es correcta, si está apegada a derecho y se respetan los derechos que tienen las partes. Ahora sí que un juez de jueces. Un juez de segunda instancia le llaman, un juez que revisa el trabajo, un juez de jueces, sí, porque revisamos el trabajo de los jueces, ¿no? ¿Por qué quiero ser magistrado? Mira, yo les decía hace rato que yo inicié en 1992. Yo decido concursar para juez penal. A mí me encanta la audiencia pública. Ujú. Me encanta, la verdad. Yo estuve muchos años en el sistema anterior que era escrito. Y cuando viene este cambio, a mí me llama mucho la atención y decido separarme de la sala y concursar para ser juez penal. Yo fui uno de los primeros 6 jueces de enjuiciamiento que tuvo Chihuahua. Me voy a la judicatura, estoy en Chihuahua, eso me permite, me obliga a trabajar también en Ciudad Ojinaga. Entonces tenemos también la función de jueces de ejecución penal. Es decir, además de llevar a cabo juicios, nosotros nos encargábamos de revisar que las penas de prisión que se imponían a algunas personas se cumplieran, como había dicho el juez en la sentencia, y de cuidar sus derechos, que esto también es un aspecto muy importante, ¿no? De que se les dé trato digno y de que no se les sancionen ni se lesionen sus derechos más allá de lo necesario en prisión. Estoy en Chihuahua, trabajo en Ojinaga y en 2011 me envían a Ciudad Juárez. Y aquí sí lo voy a decir abiertamente, ¿no? No fue un premio, fue un castigo por algunas decisiones que estábamos tomando entonces que no le gustaban a quien entonces estaba en gobierno del Estado. Ujú. Fue un premio castigo especial con el argumento de que íbamos a arreglar lo que habían hecho los jueces del caso de Rubí, no sé si te acordarás. cómo no. Sí, claro. Caso muy sonado. Sí, por supuesto que marcó un parteaguas en el trato a los jueces. Se dice mucho ahora que se ha vituperado y se ha tachado de corruptos a los jueces de manera generalizada. Tengan razón o no, porque la tienen en parte, desde luego que se ha hecho así, pero en 2010 fue el primer ataque frontal contra los jueces. Ujú. Se trató muy mal a los jueces que entonces decidieron y se respetaron los casos legales. Pero bueno, a lo que voy. Yo voy a Ciudad Juárez y estoy otros 3 años en Ciudad Juárez con asuntos tan complejos como los de Chihuahua más, ¿no? Y eso me obliga también a conocer asuntos en Nuevo Casas Grandes. Entonces yo presumo mucho que he trabajado en Chihuahua, en Delicias, en Mioqui, en Ojinaga, en Juárez, en Nuevo Casas Grandes. Entonces conozco bastante lo que es el Estado. Cuando estoy en Ciudad Juárez me llama la atención una situación. Todas las sentencias de segunda instancia, entonces eran salas colegiadas, 3 magistrados integraban las salas de apelación. Y todas las sentencias en Juárez eran unánimes en segunda instancia. A mí me llama mucho la atención. Y precisamente por la dinámica que llevaba la delincuencia en crecimiento altísimo y la necesidad de gobierno del Estado de dar una imagen de efectividad de combate a la delincuencia, pues era muy difícil que las sentencias absolutorias que nosotros dictábamos se mantuvieran firmes. Y era muy frecuente, era casi la regla, que la revocaran en segunda instancia en Juárez y condenaran. ¿Qué pasa con esto? Cuando tú estás convencido, como en algunos asuntos que yo revisé, de que la persona acusada es inocente y tú la absuelves en primera instancia, y el juez de jueces, como decía Fernando, que eran 3 entonces, llega y revoca y condena, te deja un sabor amargo de boca. Ujú. Porque sabes, estás convencido porque recibiste la prueba de manera directa, porque escuchaste a las partes y porque decidiste con objetividad, imparcialidad y en sincero derecho. Estás convencido de que la persona no tendría por qué estar en prisión. Y cuando tú condenas a una persona, sea inocente o sea culpable, tienes que pensar y tener presente, entre otras cosas, particularmente cuando estás convencido de que es inocente, que meterlo en prisión va a afectarlo en toda su vida, en todo su entorno, Claro. personal, comunitario, profesional, familiar,
pero que vas a afectar a su familia también y que estás destruyendo una vida o que al menos la estás poniendo en un alto riesgo porque la cultura penitenciaria, la vida que se da en internamiento, en prisión, es dificilísima y pones en riesgo a sus familias y traes impactos comunitarios y sociales nefastos en lugar de ayudar a solucionar problemáticas, entonces obtenemos lo contrario, ¿no? Por eso yo quiero ser juez, porque para estar en la etapa terminal del proceso penal y tener la certeza de que aquellas personas que no han cometido delitos sean absueltas y que aquellas personas que son culpables reciban una sentencia y una pena que sea adecuada a lo que han realizado y buscar también, claro, porque eso es lo que tenemos que poner en la balanza de los jueces, que las víctimas obtengan reparación y acceso. Qué bueno, fíjate que tomas este caso, estos puntos. Muy importante que realmente los juzgadores sean de carrera, que los juzgadores tengan experiencia y que tengan los conocimientos, porque realmente, como decías ahorita, es como el doctor y el abogado. El doctor, si hace mal su chamba, pues se puede morir el Claro. paciente. Igual ustedes, si hacen mal su chamba, pues le vas a desgraciar la vida y lo vas a meter a la cárcel. Creo yo que este es muy importante para todos los que nos están apenas sintonizando. Estamos hablando con el licenciado Carlos Martínez García, candidato a magistrado penal para estas próximas elecciones. Estamos a un mes, el día 1 de junio serán las elecciones. Usted va a tener que acudir a la casilla que le corresponde por su domicilio para poder votar y hacer partícipe de decidir quiénes los van a representar en el Poder Judicial. Y aquí nos vamos con esto porque tenemos conocimiento de que las boletas no van a ser las comunes y corrientes que conocemos, donde vienen los partidos políticos, porque para empezar estas elecciones son totalmente fuera de apartidistas, o sea, no hay un color, un rojo, un azul, un guinda. ¿Cómo vamos a encontrar a Carlos Martínez dentro de la boleta? Porque sé que van a ser chorrocientos de candidatos, pero yo como Ever Murillo voy a ir a la casilla. ¿Cómo voy a localizar a Carlos Martínez para poder tachar y que seas magistrado? Qué bueno que me preguntas eso. Yo no venía preparado. Yo no venía preparado, pero mira, me interesa que veamos esto. No sé dónde lo podamos colocar. A ver ahí, Jimena, ¿sí lo estamos viendo? Sí, está bien. Como tú decías, quien decida votar, espero que sea mucha la gente que vote. Ustedes tienen el poder de decidir qué perfiles quieren que sean los que ocupen los cargos de personas juzgadoras y quienes se encarguen de impartir justicia en Chihuahua. Van a encontrar, creo que tú lo mencionaste hace un rato, Ever, les van a entregar 13 papeletas. Uh-huh. De ellas, casi la mitad corresponden a puestos de tribunales federales, personas juzgadoras del Poder Judicial Federal, y son casi la mitad las que corresponden al Poder Judicial Local. Van a encontrar papeletas de diferentes colores dependiendo el cargo al que se quiere elegir. En el caso de Carlos Martínez García, es decir, en el caso de los candidatos a magistratura penal, la papeleta es de este color, un color verde pálido, verde olivo, no sé, un verde muy, muy tenue. Y van a encontrar ustedes en la parte inferior números y nombres de las personas candidatas. Uh-huh. Del lado, viendo la papeleta de frente, del lado izquierdo, las candidatas mujeres y del lado derecho, los candidatos hombres, con su número respectivo. Y en la parte de arriba van a encontrar 5 espacios para seleccionar, si quieren, a 5 mujeres candidatas y a 5 hombres candidatos. Pueden elegir solamente a 1, a 2, a 3, los que ustedes decidan. No tienen que necesariamente elegir a 5. Y van a colocar en el cuadro superior el número de la persona que ustedes quieren que sea persona juzgadora. En mi caso yo tengo el número 43 verde, Carlos Martínez García. Si ustedes depositan su confianza en mí, espero que lo hagan, entonces tendrían que colocar en esta parte, en esta columna, el número 43 en uno de los recuadros. O sea, cuando yo vaya a votar, voy a poner el número 43, que va a ser Carlos Martínez. Ya le pongo el 43 y tengo 4 opciones más para otros magistrados también en materia penal. Si tú tienes hasta 5 opciones, tú puedes elegir hasta 5 personas. ¿Qué pasa si pongo 43? Si tú pones 43, entonces se va a tomar en cuenta un voto para el número 43.
Ujú. Se contabiliza uno y se dejan sin efecto los otros 4. Es como si tú pusieras 43 y tacharas el resto de las casillas. Ah, perfecto. Volvemos a repetir, la boleta va a ser color verde pálido. Número 43, si usted le va a dar el voto a Carlos Martínez, que trae experiencia, que es una persona que tiene ya vasta carrera dentro del Poder Judicial, que ya nos platicó que estuvo en Juárez, que estuvo en Ojinaga, que estuvo en Mioqui. En Mioqui, En Mioqui, Delicias, en Nuevo Caso Grandes, en Ojinaga. Para que vea que aquí le traemos a candidatos que realmente se han chambeado, que realmente han estado en la calle, que han estado juzgando, que han estado preparándose y no son los típicos que están viendo, pues yo soy abogado y ahorita hay elecciones y me voy a lanzar. Claro. Fernando. Ya, pues vamos a regresar al... Ahorita volvemos otra vez a platicar cómo son las boletas. No, de hecho ya trae la idea mucho desde que empezaste a hablar sobre todo esta idea de el ataque a los jueces, esto de todas las problemáticas que hubo en Ciudad Juárez y en general siento yo que es preciso mencionarlo ahorita. En entrevistas o en momentos anteriores ya ha hecho mención del texto de Pierre Calamandrei, del elogio a los jueces. Creo yo que es una lectura obligada para los abogados, tanto para entender un poco el oficio del juez, como también darnos a entender esas problemáticas o ideas que no todo en la vida no es lujo y pasando de ser abogado pasas a ser juez, empiezas a ser una persona diferente. Entonces, pues más que nada quiero hablar sobre esta fatalidad, ¿no? Sobre la fatalidad de la toma de decisiones, ¿no? Que al final de cuentas, y sobre todo creo que en materia penal tiene un peso mayor que en otras materias en este sentido, porque no te estás jugando con el hecho de una casa, a lo mejor un terreno, un auto, el hecho de que se cumplió o no se cumplió un contrato incluso en materia laboral, ¿no? Que una persona se quede sin su lugar de trabajo o que sea reinstalada, pues no quiere decir que va a dejar de trabajar, nomás a lo mejor ahí no. Pero ¿qué pasa en materia penal, no? Pues una persona así, como ya lo mencionabas, ¿no? El hecho de jugar con la libertad de alguien en este aspecto de que si no tienes libertad técnicamente no tienes vida, estás ahí recluido en un lugar, a lo mejor tu familia puede ir a visitarte, no estás muerto, pero no estás viviendo con plenitud. Entonces, quiero retomar un pedacito del texto, ¿no? de Calamandrei, en el que menciona precisamente esto de la fatalidad, ¿no? Del hecho de que un juez puede vivir incluso intranquilo porque sabe que las personas están al arbitrio, prácticamente están jugando, están haciendo un deporte, están exhibiéndose ellos como quién es el que brilla más su argumento para que el juez decida en base a lo que yo le estoy presentando, hacia dónde se va la verdad. Y es precisamente esto, ¿no? O sea, yo quiero preguntarte, ¿no, Carlos? Esta perspectiva, ¿no? ¿No te da miedo, no te da intransigencia, como la incertidumbre de, caray, pues esto que voy a emprender, me gusta, yo quiero ser juez, o sea, quiero que más bien que le des a la certeza a las personas que tú también te la estás jugando, ¿no? O sea, no es como que, como bien te lo mencionaba incluso antes de la entrevista, ¿no? No vas a estar con la cara oculta, con los ojos tapados en el hecho de que la gente no va a saber quién eres, o sea, porque todo el mundo no solamente va a saber quién eres, va a votar por ti y va a confiar en que tú tomes la decisión correcta, ¿no? Entonces mi pregunta va en esto, ¿no? ¿Cómo te sientes con respecto a la responsabilidad que quieres asumir como magistrado en materia penal? Mira, alguien me preguntaba esta semana por qué aspiro a ocupar un cargo público. Uh-huh. Y yo le decía, no estoy aspirando a ocupar un cargo público. Yo quiero continuar siendo un servidor público. Tenemos que ver la judicatura, el servicio de administración de justicia como lo que es un servicio a la gente. Cuando tú ves el cargo como una posición de prestigio, de poder, pues no, simple y sencillamente no tienes el perfil para estar ahí. Hay que poner a la gente en el centro. Claro. Tienes que pensar primero en la gente. Y qué bueno que me preguntas esto, porque los jueces tomamos decisiones y nuestras decisiones siempre son favorables para una persona y van a ser desfavorables para otra. Y generalmente va a haber una parte que no esté conforme. Insisto con lo que decía hace rato. Las razones que yo dé, la explicación que yo le dé, porque yo explico mis razones en audiencia directamente a quienes intervienen y les digo por qué estoy decidiendo de tal forma
o en tal sentido. Tienes que ponderar y sobre todo tienes que dejar de lado tus prejuicios. Mencioné hace rato lo de la sana crítica. Yo tengo que resolver con objetividad lo que la prueba me demuestre. Yo puedo creer que una persona es inocente, pero si cuando veo la prueba me convenzo de que cometió el hecho y que es responsable, debo condenar. Yo puedo pensar y formar un juicio, eso es el famoso prejuicio, de que alguien que veo por primera vez en audiencia puede haber cometido un hecho, pero si la prueba que me traen me dice, no me permite que yo me convenza objetivamente valorada de que lo cometió, debo absolver. Esa es la manera en que debemos juzgar, dejando de lado qué va a pasar con la opinión, en este sentido que voy a aclarar enseguida, de la sociedad. Yo tengo que resolver en justicia para las partes que están aquí en este momento y teniendo en cuenta el contexto social y las circunstancias particulares de cada uno de ellos y de los hechos. Eso es lo que se llama resolver con objetividad y con imparcialidad. Me tocó muchas veces, Fernando, salir de audiencia, de juicio, llegar a mi casa en la noche, comer algo, no comer nada, dejar mi portafolio, mi computadora, sentarme en la sala de la casa y pasarme un buen rato meditando. O en lo que iba a decidir, o en lo que ya había decidido. Siempre te estás cuestionando si lo que decidiste o lo que estás pensando decidir es lo correcto y es lo que debes hacer. Yo decía, con relación a la incursión de personas muy jóvenes en esto, quienes están candidateando, ojalá tuvieran presente que así como te da satisfacción en la función jurisdiccional, también te afecta bastante. No es sencillo, resolver cuando conoces de secuestros, cuando conoces de homicidios por sicariato, de múltiples ejecuciones, de violaciones. Recibes una carga de hechos tan violentos que necesariamente van impactándote de alguna manera, ¿no? No sé si eso lo tengan presente las personas. Y por lo que tú decías de la prisión y de lo que se afecta a las personas, yo puedo presumir, y ahí están los registros, las audiencias están videograbadas, hay registros de todos los juicios. Siempre que he intervenido como juez, siempre que intervine como juez, ninguna de las personas que en juicios que yo conocí estaban en prisión preventiva, detenidas en prisión, en el cherry, como luego decimos, ¿no? O como luego se dice, que están en el fresco bote, nunca duraron privadas de libertad más de un año. Siempre dicté las sentencias antes de que se cumpliera el año. E incluso llegué al punto de que había personas detenidas que yo no había concluido el juicio y las ponía en libertad porque en una correcta interpretación de las normas constitucionales, antes de esta última reforma, desde luego, no debían estar más de un año, pero lo que es básico, el menor tiempo posible en prisión, y nosotros debemos darles la idea de los asuntos. En eso sí podemos colaborar y en eso tiene que pensar la gente cuando ve los perfiles también. La persona que no se va de vacaciones dejando el juicio tirado, ¿no? La persona que, y no solamente lo he hecho yo, tuve compañeros jueces que hacían lo mismo, ¿no? Que habías iniciado un juicio y no te ibas de vacaciones por más que llegara tu periodo vacacional y tenías que concluirlo. O si tenías algunos asuntos graves o con prisiones pendientes de vencer, te quedabas y lo resolvías. Entonces, vuelvo a lo que decía, tenemos que poner a la persona en el centro, tenemos que pensar, concebirla a la administración de justicia como eso, como un servicio público. Y cuando hablo de poner a la persona en el centro, me refiero tanto al acusado como a la víctima, que son los principales afectados, hablando de penalistas, ¿no? De doctrinarios, son los actores penales por excelencia. Si se fijan, una plática muy amena, la charla muy padre, muy ad hoc para entender qué es lo que hace un magistrado penal. Repítenos, Carlos, ¿cómo te vamos a encontrar en la boleta? 43 boleta verde, 43 verde. Es lo que quiero que se quede con la gente, porque no van a votar por nombres. Tú bien decías, ahora no van a votar por nombres, van a votar por números. Y quiero hacer mucha énfasis en el 43, porque tiene esa boleta verde. Hay otro Carlos Martínez con el número 42. No quiero que se confundan, es 43. 43 de la boleta verde. De la boleta verde, para cuando usted, les decía yo en otros espacios,
Es válido que vaya usted con su papelito escrito que, Por yo supuesto. oí en el indicador que Carlos Martínez trae la experiencia, pues es el número 43 de la boleta verde. Puede llevar usted su papelito, su acordeón, para que usted no se vaya a equivocar al momento de emitir su voto, porque bien lo decía, hay otro Carlos Martínez, no, ese no, es el otro, el 43, que es el que debemos de tachar en la boleta. ¿Dónde te pueden encontrar en las redes sociales? Porque ahorita lo decíamos y no lo mencionamos campaña ahora. de redes sociales. Es una campaña de redes sociales totalmente, no los va a oír en televisión, no los va a oír en radio muy escueto, pero para eso estamos nosotros. Las páginas digitales, todos los medios digitales como el indicadornoticias.com.mx, que nos localiza tanto en YouTube como en Facebook y en todas las plataformas habidas y por haber, para que usted pueda decidir bien por quién va a votar. Carlos, ¿dónde te pueden localizar? Mira, yo no soy una persona de redes como la mayoría de las personas de mi edad. Yo tengo mi página de Facebook. Obvio, nos comunicamos por WhatsApp, los de esta generación. Estoy en Facebook como Carlos Martínez García. Hubo necesidad de abrir redes porque, como bien dice Fernando y bien mencionas también tú, pues es una campaña de redes. Con el auxilio de mis hijos, ellos son mis operadores de campaña, principalmente mi hija Fátima, pues retomé en alguna ocasión, abrí lo que ahora es X, ¿no? Recuperé esa cuenta, abrí una cuenta en TikTok. Todavía no me familiarizo ¿Sales con ella. bailando ahí en TikTok? No, claro que no. No, por supuesto que no. Porque sí sé bailar, pero no aprendí unos pasos que sean adecuados para esta campaña, ¿no? Y también la cuenta de Instagram. Tengo esas redes. Tengo una página, qué bueno que me preguntas. Abrí una página en Google que es carlosmartinez43.com. carlosmartinez43.com. Ahí encuentran toda la información de un servidor. ¿Tu currículum completo? Mi currículum completo, encuentran la información sobre los puestos que he desempeñado. Empiezo justamente ahora a subir algunos artículos como el que te mencioné. Quiero que la gente conozca qué piensa Carlos Martínez, qué ha hecho Carlos Martínez, cómo intervenió Carlos Martínez. Te decía que a mí en alguna ocasión me invitan a trabajar en sala penal, la licenciada Rosa Isela Jurado Contreras, en la entonces sexta sala penal. Y lo primero que me dicen cuando yo aquí, imagínense, un pelado como yo, que viene de Delicias, de trabajar con la máquina de escribir, porque trabajamos con máquinas de escribir entonces. La que se le Sí, hacía la un de carretito. Carrillo, vámonos. Y borrabas con los papelitos aquellos de colores, creo que se llamaban, Sí. ¿no? Llego a la sala central aquí en Chihuahua y cuando me señala cuál es mi espacio de trabajo, no encuentro la máquina de escribir, nada más un equipo de compu. Que Dios me agarre confesado, ¿no? Luego vas adquiriendo destrezas, pero sobre todo lo que me dijo es, y lo tengo muy presente, me decía, esta sala es una sala de puertas abiertas, se recibe a quien solicita audiencia y nuestra primera obligación es que la gente se vaya satisfecha al menos con la información que le damos, que se sienta atendida, que se siente escuchada. Y créeme que eso es algo que mantengo y quienes me conocen lo saben, ¿no? En Ciudad Juárez trabajaba con la puerta de mi despacho abierta, no mi despacho, la oficina que ocupaba, y quien quería platicar conmigo lo hacía. Soy muy afecto, te decía también, soy abogado colegiado, tengo casi toda mi vida profesional colegiado y soy muy, muy afecto a la academia, disfruto mucho la academia. He dado clases en la UAC, en la URN, en el claustro universitario, en UNIVE, en la Universidad Durango, en algunas extensiones del estado, y tuvimos un espacio muy productivo en lo que fue la Casa de la Cultura Jurídica en Chihuahua, en la que también tomamos bandera para evitar el cierre. Desafortunadamente no se escucharon entonces, ¿no? Actualmente doy clase y disfruto mucho la academia. Quienes me conocen saben que soy una persona que le gusta platicar, que le gusta dialogar, y que estoy abierto a escuchar a la gente. Esa es la verdad. De hecho, justamente mi intención, ahora sí que toda esta plática, que todo el argumento que solté sobre la comodidad, es el simple hecho de recalcar lo obvio, prácticamente, lo inherente, ¿no? O sea, pues es que Carlos Martínez también es un humano, ¿no? O sea, también tiene es un humano, es padre de familia, es abogado,
le gusta lo que hace, al final de cuentas disfruta el día a día de formas como todos los demás. Entonces quería que vieran que al final de cuentas, a pesar de que suena muy bonito, magistrado de lo penal, ¿no? O sea, incluso hasta suena como de que, ay, señor magistrado, perdón. Dígame, señor, magistrado. dígame, magistrado. O sea, pues, Carlos también disfruta arreglando aires en su casa o así, porque al final de cuentas, no, o sea, los abogados, y con esta elección es muy importante entender lo siguiente, ¿no? El funcionario y el servidor público sí ellos deciden sobre cosas casi que fundamentales, ¿no? Del ser humano, ¿no? Pero pues al final de cuentas no dejan de ser humanos. Somos humanos que a pesar de parecer que toman decisiones sobrehumanas, no dejan de estar dentro y al final de cuentas se puede cometer errores, se puede ver, pero qué mejor que la revisión, que el hecho del estudio, que como bien dijo también en su momento, ¿no? Pues ante la duda hay que absolvernos. Si no sabemos que alguien es culpable, pues ¿a por qué lo vamos a meter a la cárcel? Y al mismo tiempo, si están las pruebas, si está ya ahora sí que ya no está la duda razonable, sabemos que esa persona lo hizo, pues, o sea, hay que enjuiciarlo, no hay que aplicarle la ley, pero aplicarle la ley de manera específica. O sea, ahora sí que no. Con conocimiento. No, o sea, con conocimiento, no es un juicio político, ahora sí que no es un juicio político, no es un juicio de odio, no es un juicio de venganza, no es un juicio ahora sí que de escarmiento. O sea, esa persona que sea juzgada, pero que sea juzgada dentro de la ley. Qué bueno, Claro. qué bueno que lo mencionas. Es conveniente decir lo siguiente, ¿no? El juicio penal no es un mecanismo de venganza. Claro. Nunca se debe pensar como un mecanismo de venganza. Sí, es completamente entendible y también es legítimo que quien sufre un delito quiera que se castigue al que lo cometió. Y creo que nosotros como jueces debemos satisfacer también esa legítima aspiración y condenar cuando haya que condenar y mandar el mensaje claro del Estado de que quien comete un delito y es sorprendido y es procesado y se demuestra que es culpable, pues tiene que sufrir la pena, la consecuencia que la ley marca, cuando se compruebe desde luego, ¿no? Y dentro de un parámetro de proporcionalidad, de razonabilidad, de dignidad, como mencionabas. El trato debe ser justo para ambas partes. Retomo, tú me preguntabas sobre el miedo cuando decides. Mira, cuando yo estuve en Juárez, por cuestiones de necesidad de familia, yo no llevé vehículo a Ciudad Juárez y viajaba en la ruta de Ciudad Juárez del hotel en el que entonces me hospedaba, por ejemplo, a la Casa de la Cultura Jurídica, ¿no? Uh-huh. Y me regresaba igual, porque el camión, la ruta me dejaba a un costado del hotel y casi enfrente de las instalaciones de la Casa de la Cultura Jurídica. Y en alguna ocasión un abogado, un buen amigo de Ciudad Juárez me dijo, fíjate lo que son las cosas. En ocasiones te quieren castigar y lo que hacen es beneficiarte y permitirte crecer más. Hice extraordinarios amigos en Ciudad Juárez. Conocí el litigio de Ciudad Juárez. Yo había pedido para evaluar el sistema de justicia y conocer cómo estaba funcionando, porque es una cuestión que me interesaba, que me permitieran estar en diferentes ciudades del estado y nunca me hicieron caso. Okay. Cuando me mandan a Juárez, con el afán de perjudicarme, me benefician enormemente. Te engrandeciste al castigo. Realmente conocí personas extraordinarias en Juárez. Un abogado me decía, señoría, es muy dado en Ciudad Juárez, que se acerquen a ti y digan señoría. Señoría, pues estamos fuera del espacio del tribunal, ¿no? Yo estaba como juez entonces, y me decía, oiga, no es correcto que usted esté bajando en rutera. Yo paso por usted, o tengo un vehículo incluso en casa que le puedo hacer. No, señor, no hace falta. Yo no tengo temor. ¿Por qué, Fernando? Porque me jacto, me precio y presumo que siempre he resuelto en conciencia. Que lo que decida está bien decidido, está bien sustentado y nunca, créeme, he buscado ni aceptado favorecer a ninguna de las partes. Eso es lo que creo que debe ser una característica esencial de los jueces. En otro artículo que escribí hablaba y titulé Juzgar con valor. Los jueces debemos tener valor para enfrentar los procesos, para tomar las decisiones correctas y para enfrentar las consecuencias que puedan venir. Fíjese a todos los que nos están escuchando, quédense con estas palabras de que si le dan el voto a Carlos Martínez, pues será un magistrado penal que va a decidir con toda la entereza, sin ninguna presión de nadie y sobre todas las cosas con justicia y sobre todo con conocimiento de ley, con conocimiento de las leyes. Entonces hay que tener muy en claro con quién queremos que esté nuestra representación en el Poder Judicial. Desafortunadamente se nos termina el tiempo, Carlos, pero siempre estarán abiertas estas puertas para ti. Y te lo aseguro que cuando estés sentado en la magistratura, te vamos a pedir nuevamente una entrevista
para que veamos ahora sí el otro lado de la moneda, que es estar ya sentado y estar representando a todos aquellos que dieron el voto para que tú estuvieras sentado. Ojalá tengas voz de profeta y así sea. Y créeme, yo te agradezco el espacio, le agradezco a la gente que se tomó el tiempo de escucharme y me comprometo contigo cuando esté como magistrado penal. No, y si nomás no cierras la puerta, verás qué grilla te vamos a Por hacer. supuesto que no. El día que quieras platicamos. Cuando se tengan que pedir cuentas hay que rendirlas. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a esto. Claro. A rendir cuentas. Nosotros no rendimos cuentas de pesos y centavos, pero sí tenemos que dar razón de por qué decidimos y por qué decidimos en tal o cual sentido y por qué tomamos las decisiones que... Fernando, ya no nos queda más que despedirnos. La verdad es que agradezco mucho, como siempre, el espacio, yo para venir a hablar y conocer a los candidatos, porque al final de cuentas, uno como abogado lo que quiere ver es, bueno, a lo mejor digo, yo no me metí en la contienda, no voten por mí porque no me van a encontrar, entonces, Sí, porque porque estás muy 43 verde. mejor 43 verde porque ese sí les va a salir. Entonces yo agradezco mucho esta oportunidad, ¿no? Porque siempre que entrevistamos porque hemos entrevistado A varios y nos faltan y hemos algunos más. entrevistado muy buenos, en general buenos perfiles, y la verdad es que, y lo vuelvo a decir, lo dije en entrevistas pasadas, no, la verdad, hay una cierta incertidumbre sobre este proceso que la verdad nos deja quedando como, ay, o sea, habrá sido prudente, lo correcto, haber realizado una elección, y pues dentro de lo que cabe, a lo mejor hay muchos perfiles que no, hay otros honrosas excepciones que sí, y dentro de lo que cabe, pues me gusta saber que al menos hay este hecho de que sí hay gente preparada, y sobre todo lo fundamental, ¿no? O sea, realmente yo desconfío mucho de esta reforma, ni siquiera creo que debió haberse realizado, pero bueno, dentro de lo que cae hay buenos y malos puntos, y ahorita mismo pues espero que la gente correcta llegue a los lugares correctos, y es lo que querían precisamente con esta reforma. Y ya ahorita ya está en marcha, Sí, ya pues no hay vuelta se puede atrás. hacer nada, entonces, Ya, mejor hay que- sí, ya lo único que nos queda es conocer a los candidatos, saber cuál es el candidato más idóneo, y tenemos aquí a uno, Carlos Martínez García, número 43 de la papeleta verde. ¿Algo con que quieras cerrar, Carlos? Invitar a la gente que se tome el tiempo de conocer perfiles, qué bueno que ustedes están haciendo esto, que se tome en serio su responsabilidad, que ejerza su derecho de ir a votar personas. Una vez que conozcan los perfiles, que ellos decidan el 1 de junio qué personas quieren que sean quienes se encarguen de impartir justicia en Chihuahua. Apúntenlo, apúntenlo. 43 verde, Carlos Martínez García. Acuérdense, hay otro Carlos Martínez, ese no, es el número 43. Sí, para que estén bien trucha, así como decimos por acá, para que cuando vayan a votar sepan por quién tienen que poner ese numerito. No me resta más que agradecer que hayas estado aquí con nosotros. De veras es un placer conocer a los candidatos, pero no me puedo despedir sin darle mucho las gracias a Jimena Murillo, que está atrás de los controles, que sin ella no podemos hacer este programa. Te agradecemos mucho, Jimena, y nos vemos a la próxima. Fernando. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por ver. Carlos, muchísimas gracias. Buen día, gracias a ustedes. Muchas gracias.